Quiero agradecer a Expansiva y a Libertad de Desarrollo por la invitación a participar en este seminario. Yo voy a dividir mi presentación en tres partes. La primera parte voy a hablar, ya que el tema es capital humano, sobre aspectos conceptuales sobre capital humano, o sea, cómo se inserta en este tema de competitividad. En la segunda parte voy a hablar de capital humano en Chile. Anticipo lo que ustedes ya saben, el capital humano al nivel es bastante bajo y les voy a mostrar cifras en esa dirección. Y la tercera parte voy a ver la parte de capital humano desde el lado de la demanda de capital humano, qué es lo que está pasando con las empresas. Muy bien. Veamos entonces primero estos aspectos conceptuales de capital humano. Sabemos que la teoría de capital humano surge, Gary Becker es quien plantea esta teoría y quien la desarrolla y quien realmente el artífice de meterlo a nivel micro. O sea, la línea es bastante simple. Si aumentamos capital humano, aumentamos el nivel de calificación de una persona, aumenta la productividad de la persona, al aumentar la productividad de la persona, aumenta el nivel de remuneración de la persona. Entonces, la teoría esta de capital humano a nivel micro es desarrollada como, para explicar el mecanismo de cómo uno puede reducir los diferenciales de ingresos que hay en una sociedad, y el mecanismo es educación, capacitación, aumentar el nivel de calificación de la gente. Pero hace 20 años atrás, capital humano entra en la parte macro, la parte de crecimiento. O sea, Romer, Lucas, ahí plantean de que el capital humano empieza a ser uno de los factores importantes para que los países crezcan. Y esto es como, junto con trabajo, capital, de lo que capital maquinaria, capital financiero, lo que hablaba Juan Andrés antes, capital humano empieza a cumplir y empieza a ser destacado como un factor importante para el crecimiento. Pero yo creo que aquí, dado que el tema es competitividad, hacer la conexión con competitividad. O sea, ¿por qué, en mi opinión, capital humano empieza a ser factor central para la competitividad de un país? Y esto tiene que ver con lo siguiente. O sea, vivimos en un mundo globalizado, y el vivir en un mundo globalizado lo que implica es que el planeta Tierra se transforma en un mercado y todo cruza la frontera. O sea, hay libre movilidad de bienes y servicios, hay libre movilidad de inversiones, de maquinaria, tecnología. Hay un factor que le cuesta cruzar la frontera y que es inmóvil a través de la frontera, y este es el factor trabajo. Y lo que sucede entonces, que todo lo que cruza la frontera se transforma eventualmente en commodity. Lo único que empieza a hacer la diferencia es el factor que no cruza la frontera, y eso es lo que le da competitividad a un país de cómo se posiciona a nivel del mundo. Entonces, la gente, capital humano, invertir en gente y toda esta idea de cuán importante es el factor trabajo, empieza a hacer la diferencia de cómo un país se posiciona en los rankings internacionales. Ahora, si esto es así, entonces veamos qué pasa con el capital humano en Chile. Y la primera cuestión que hay que decirla bien directamente es que el nivel de capital humano en Chile, en general, es relativamente bajo. Cuando digo relativamente, ¿cuál es la comparación? La comparación es con nuestros socios, cuando entremos a la OECD, los socios de los que son los países desarrollados, y también lo que pasa con respecto a los países asiáticos. O sea, en el mundo global uno no está compitiendo con los vecinos aquí de América Latina, está compitiendo con los países desarrollados y con los países asiáticos. Entonces es importante qué pasa con nuestro capital humano en relación a esos otros países. Ahora, la otra aseveración que quiero hacer es que el bajo capital humano que hay en Chile no está exclusivamente asociado a los trabajadores de baja calificación, sino que es bastante más amplio que esto. Chile es un país en el cual se lee muy poco. Un bestseller aquí en Chile, un libro que es bestseller, es porque alcanza a vender 1000 ejemplares. La consecuencia de esto es que este bajo nivel de lectura es lo que se traduce, lo que se planteó hace un tiempo atrás, de que 80% de la población chilena no entiende lo que lee. Pero yo creo que el problema va más allá, y eso es lo que les quiero mostrar acá, que esto también sucede con gerentes y profesionales.